Declaramos, Señor, que tú eres grande y fuerte. No importa el adversario, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo declaramos con nuestra alabanza. Aleluya. Nadie es como tú, Jesús. Tú eres grande y fuerte. Vamos a declarar: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Oh, te exaltamos y con júbilo y declaramos: tú eres grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Oh sí, Señor, grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Declaramos: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Declaramos: grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Nos acercamos delante de ti, Jesús. No hay nadie como tú. Tú
eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Y lo declaramos con nuestra adoración. ¿Quién como tú, Señor? Nada igual a tu gloria y tu poder, grande es tu amor, su majestad me consume y me cautiva su voz, cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién es como tú, Señor? Nadie como tú, Señor. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es tu amor, su majestad me consume y me cautiva su voz, cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo a ti mi corazón, Señor. Yo elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. No hay nadie como tú, Jesús. Santo, santo, no hay nadie como tú. Declaremos, ¿quién como Él? 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 No hay nadie como tú, Jesús. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?
No nos cansamos de declarar, no hay nadie como tú. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Es como dulce viento, con su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que nos da esperanza. Gracias por esa palabra, que es esa espada de doble filo que nos da la victoria y nos hace vencer, Señor, sobre cualquier adversidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias. Aleluya, Jesús. El amor de muchos se enfriará. Consejos para todos. Damos gracias a Dios por su protección. Damos gracias a Dios porque Él bendice cada hogar. Porque cuando el corazón del hombre se dispone, está autorizando al Espíritu Santo para que entre a su vida y coloque orden en su casa. Es por eso que allí el Señor Jesús, cuando habla con los discípulos, hablando y describiendo de esas señales antes del fin, en Mateo capítulo 24 versículo 12, Él les dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo cuenta la palabra que en los posteros tiempos el amor de muchos se enfriará? Es por eso que a veces se escuchan noticias tan aterradoras donde hombres son capaces aún de matar a su propia esposa, donde padres son capaces aún de quitarle la vida a sus propios hijos, donde algunas mujeres han dejado a sus hijos abandonados en lugares fríos, en lugares donde fueron encontrados aún por la policía o por algún vecino. Cuando nosotros vemos estas cosas, simplemente es porque se está cumpliendo lo que la Biblia dice, que en los postreros días, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios es bueno y el Señor Jesús habla de cómo hacer para que nuestro amor no se enfríe, y Él dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y es algo que necesitamos hacer. Necesitamos perseverar en el amor, no permitir que se enfríe nuestro amor hacia Dios, no permitir que se enfríe nuestro amor hacia nuestra esposa, nuestro amor hacia nuestros hijos, nuestro amor hacia nuestros padres. Es por eso que hemos tenido esta serie que se llama El amor de muchos se enfriará, y queremos entender que lo contrario al frío es el calor, es el fuego. Así que perseverar para que el amor no se enfríe simplemente significa, o lo vamos a describir, de que nuestro hogar necesita un avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento, hablamos de avivar el fuego, así como cuando uno enciende una fogata, que uno va colocando ahí leña, pero así como coloca troncos grandes
grandes también tiene que buscar algunos chamizos secos, y allí uno enciende una vela y trata de prender inicialmente lo más delgado, lo más fácil de encender, para que eso al encenderse entonces empiece a quemar ya los troncos más grandes y ese fuego sea un fuego permanente. Hay que perseverar para encender un fuego. A veces se requiere de una chispa para que haya un avivamiento, y eso es lo que necesita tu hogar, una chispa de la gloria de Dios que encienda ese fuego espiritual, que todos en casa sientan ese deseo ferviente de honrar a Dios, que todos en su casa sientan ese deseo ferviente de amarse los unos a los otros y de respetarse. Pero no siempre es tan fácil encender una fogata. No sé si has tenido la oportunidad de hacerlo, pero algunas veces cuando uno va a prender ese fósforo, el viento apaga rápido ese fósforo y ya no lo pudimos encender y tenemos que volver a intentarlo. Entonces después lo hacemos posiblemente con una vela, pero también tenemos que proteger ese fuego del viento para que no se apague, y tenemos que soplar, y ahí con mucha paciencia, pero a veces pareciera que ya se va a encender y nuevamente se apaga, y tenemos que volverlo a intentar hasta que se enciende esa llama, y entonces logramos ver como resultado ese avivar, ese fuego en la fogata. Eso es lo que necesitamos perseverar en nuestro hogar, empezar con unos intentos que al comienzo para algunas personas los querrán desanimar, cuando tú empieces a ser más especial con tu esposa y posiblemente ella no responda como tú esperabas. Esos son esos vientos que quieren apagar esa primera chispa. O cuando tú quieras ser más especial con tus hijos y de pronto de tus hijos no encuentres la respuesta que esperabas. Esos son esos vientos que querrán tratar de que se apaguen esas chispas, ese deseo de encender algo nuevo, cosas que de pronto en algún momento, relaciones que en algún momento estuvieron avivadas, pero por circunstancias, por descuidos, de una u otra manera se fueron enfriando. Y de esa manera es que hoy, a través de esta enseñanza, quiero decirte que Dios quiere reavivar tu vida, quiere reavivar tu relación con Dios, tu relación en tu hogar, tu relación con las personas que te rodeen. Por eso es importante ser constantes y perseverar en los consejos que nos dan la Biblia. Vamos a empezar en esta serie de enseñanzas a ver cuál es el rol de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres dentro de un hogar. Pero hoy iniciaremos con un consejo que es para todos en el hogar, tanto para el esposo como para la esposa, para los hijos, para los padres. Todos tenemos que tratar de esforzarnos por perseverar en cumplir en estos consejos que nos ayudarán a mantener una mejor convivencia. Hay hogares donde la convivencia entre ellos no es tan fácil, pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y te aseguro que cuando tú escuchas ese consejo de Dios, viene esa luz y te ilumina y te muestra y te guía cómo hacer para que de algo que no era se forme un gran avivamiento, y de un hogar que posiblemente nadie daba nada por él se convierta en un modelo para ayudar a otros hogares. Es por eso que tenemos que entender lo siguiente: en este consejo que hoy vamos a ver a través de la Biblia para cada una de las personas que conforman el hogar, es importante entender y ser conscientes que todos en el hogar, desde un niño, un joven, el adulto, el hombre, la mujer, todos tenemos privilegios. Qué privilegio tan grande que es ser parte de un hogar. Pero así como tenemos privilegios, también todos tenemos responsabilidades, y esas responsabilidades son valiosas, y muchas de las responsabilidades son responsabilidades independientes. Aunque vivimos juntos, aunque somos un hogar, cada uno dentro del hogar tiene una tarea específica por hacer.
hacer. Y es importante que a la luz de la palabra podamos comprender cuáles son esas responsabilidades. Pero hoy iniciaremos entendiendo que, como la Biblia enseña, el pueblo sin profecía el pueblo se desenfrena. Y eso pasa con un hogar. Sin dirección, un hogar se desenfrena. Sin reglas, un hombre se desenfrena. Y por eso tenemos que entender que así como Dios dejó establecidos unos mandamientos para que el hombre no se desenfrene, todo hogar debe tener también allí unas reglas que todos debemos respetar. Eso es lo que no les gusta a algunas personas, escuchar ese término, reglas, normas, que se establecen responsabilidades que todos tenemos dentro del hogar, porque todos queremos los privilegios. La esposa quiere gozar de sus privilegios como esposa, el esposo quiere gozar de sus privilegios como esposo, los hijos quieren gozar de sus privilegios como hijos. Pero cuando se nos habla de responsabilidades, cuando se nos habla de cumplir un rol específico y unas tareas específicas, es donde algunas personas se incomodan. Y por eso hay tanto deterioro en el hogar, porque no hay reglas, porque no están esos mandamientos. El Señor nos creó, nos diseñó a su imagen y semejanza, pero con la caída de Adán y Eva, el corazón del hombre también cayó. Y es ahí donde ahora el corazón del hombre necesita dirección, necesita unos mandamientos como los que ya nosotros conocemos en la Biblia, para tener unos límites. Porque sí, a veces cuando nosotros no respetamos los límites, ahí es donde empieza el abuso de confianza, ahí es donde empiezan las ofensas, ahí es donde empiezan las injusticias. Y aunque somos hogar, y aunque somos familia, y aunque hay confianza, tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos. Entonces vamos a mirar algunos consejos en la Biblia que nos van a ayudar a avivar el amor. Y vamos a partir por algo. Sería importante que tú dijeras: en mi hogar gobierna Dios. Todos en el hogar tenemos que tener claridad en eso, que en el hogar ya no podemos decir: es que aquí se hace lo que yo digo, es que aquí se hace como yo quiero, sino que es importante permitir que Dios gobierne en nuestro hogar. Y de esa manera cada uno dentro del hogar va a tener esa alegría y va a tener esa bendición de poder decir: aquí hacemos como Dios quiere. Y cuando hay algo que corregir, no lo corregimos por nuestras opiniones personales, sino tenemos el manual, tenemos la Biblia, tenemos el mejor manual de convivencia, donde podemos darnos cuenta qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y cuando miramos y somos corregidos, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué nos habla Dios de instruir? Porque nos dejó la palabra, la Biblia, para ser instruidos, para aprender a agradarlo a Él, pero también para vivir en armonía en nuestro hogar. Así que partimos de que todos debemos aceptar que en nuestro hogar gobierna Dios, que Dios es el fundamento de nuestro hogar. Eso está allí descrito en Salmos 127:1, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero decirte algo: es una gran bendición entender y permitir que Dios sea el que gobierne nuestro hogar, porque eso nos quita cierta carga, porque aprendemos a entender que no depende de mis fuerzas, sino es donde nosotros autorizamos al Espíritu de Dios para que Él edifique nuestra casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero no solamente Dios quiere edificar nuestra casa, muchas cosas salen mal en nuestra casa, porque los que hemos edificado hemos sido nosotros. Pero cuando dejamos
dejamos que Él edifique, Él no solamente edifica, sino que Él guarda, Él protege lo que Él edifica. Por eso sigue diciendo el Salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es Dios el que gobierna en nuestro hogar. Hacemos como Dios quiere. Él es el que nos está edificando a cada uno de los que hacemos parte del hogar, y Él es el que nos está guardando. Es Dios el que vela. Dice: no se dormirá el que guarda a Israel, como diciendo: no dormirá el que guarda a ese esposo que es Dios, no se adormecerá el que guarda a esa esposa, el que guarda a esos hijos. Tenlo por seguro que si hacemos de este consejo un principio en nuestro hogar, eso nos va a ayudar a que entre una paz y una tranquilidad tan especial que todos queremos es llegar a la casa, compartir, vernos. Hay hogares donde no hay paz, donde la presencia de Dios no está en ese lugar y cada uno está por su lado, que como que quisieran estar lejos de la casa, como llegar a la casa solamente a dormir. Pero cuando gobierna Dios, todos quieren llegar a casa, porque en ese lugar es un lugar donde sienten la presencia de Dios, donde hay paz, donde hay refrigerio, donde esas cosas que pueden suceder afuera, que pueden estresar, que pueden fatigar, al llegar a la casa con un hogar bajo la dirección de Dios, bajo el gobierno de Dios, es ahí donde todos queremos estar. Ahora, como segundo consejo podemos decir: en mi hogar estamos comprometidos con la armonía. Y cuando hablamos de la armonía, tenemos que decir que armonía es hacer las cosas en común acuerdo. O sea que todos nos comprometemos en el hogar, el esposo, los hijos, cada uno tiene un compromiso en su hogar de tratar de llegar a acuerdos, de estar en común acuerdo, de estar en un mismo sentir. Y ese mismo sentir es que cada uno ponga de su parte para estar en armonía. Ser consciente de que todos los días quiero hacer cosas para aumentar mi relación, mi armonía dentro del hogar. Por eso el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y está hablando algo bien interesante aquí la palabra, y es que en muchos hogares, en lugar de haber armonía entre hermanos, lo que hay es contiendas, hay quejas. El uno le da quejas a la mamá o al papá: mire lo que hizo mi hermano, mire lo que me está haciendo mi hermana, mi hermano no ha hecho las tareas, él no ha hecho lo que le mandó, y son solo quejas y quejas. A veces pareciera que aún entre hermanos se disfrutaran cuando son corregidos los otros. Cuando el papá está corrigiendo a uno de ellos, el otro antes le recuerda: y papá, la vez pasada usted le dijo que hiciera esto y tampoco lo hizo. Y en lugar de apaciguar las cosas, le echa leña al fuego. Y todo eso hace que en lugar de que haya un avivamiento de la presencia de Dios, haya un vivo fuego, pero de división, de contienda, generando amargura en los corazones, generando rechazo en los corazones. Y aquí la Biblia dice: mire qué tan bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es importante estar comprometidos y perseverar en que haya armonía en nuestro hogar. Eso no es tarea de solo la esposa, eso no es tarea de solo el esposo, eso no es tarea de solo los hijos, es una tarea de todos los que estamos en el hogar. Cada palabra que hoy vamos a recibir en esta serie de enseñanzas el día de hoy va dirigida para todos. Hoy estamos viendo las tareas que todos debemos hacer. Después, en otra serie, vamos a ver las tareas o los roles de cada uno en particular. Pero como tercer consejo, tú puedes hacer esta declaración y poner esta regla en tu hogar. Y es que en mi hogar todos tomamos el control de nuestras emociones. Y eso sí que es a veces difícil.
Es como cuando se inicia a encender una fogata o una hoguera. Realmente aprender a tomar el control de nuestras emociones es una responsabilidad de cada uno. Todos tenemos emociones, desde el bebé, el niño, en cualquier etapa de la vida, el joven, el adulto, el anciano, todos tenemos emociones. La cuestión aquí es que tú no puedes controlar las emociones del otro. Cada uno tiene que controlar sus propias emociones. Y si queremos tener un avivamiento, cada uno en el hogar tiene que aprender a controlar las emociones. Y cuando hablamos de las emociones, pues nosotros somos seres emocionales, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma ahí está el intelecto, lo que pensamos, pero también en el alma están las emociones, lo que sentimos, y la voluntad, que tiene que ver con la toma de decisiones, si deseo hacerlo o no deseo hacerlo. Pero vamos a centrarnos aquí en aprender a controlar las emociones. Cada uno tiene emociones dentro del hogar, pero cada uno es responsable de cómo maneja sus propias emociones. Hay emociones buenas y hay emociones malas. Emociones buenas es la alegría, emociones buenas es la satisfacción, la gratitud, eso es el contentamiento, pero también hay una serie de emociones tóxicas como el enojo, la ira, y todo eso lleva a las personas a la gritería. El Señor, el mismo Dios que nos creó, Él dice: airaos pero no pequéis, no salga el sol sobre vuestro enojo. O sea que Dios sabe que las emociones del hombre se pueden alterar y puede en algún momento cualquiera dentro del hogar se puede airar, pero una cosa es airarse y otra cosa es pecar. Y cuando habla de pecar es cuando no aprendemos a controlar nuestras emociones, no aprendemos a tomar control y dominio sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo. Ahora, ¿qué puede causar ira y qué puede causar enojo? Pues algunas personas a veces se enojan porque las cosas no salen como ellos quieren, entonces eso les produce una molestia. O también pueden pasar que digamos el papá se esforzó por comprar algo y él es cuidadoso, pero de pronto uno de los hijos en un descuido rompió eso que el papá compró con tanto esfuerzo, y entonces eso llenó su corazón de enojo, de ira. Tantas cosas pueden alborotar las emociones y tenemos que aprender cada uno a controlar las emociones, no solamente las nuestras. Cada uno debe controlar sus propias emociones, pero para que haya armonía tenemos también que ayudar cuando otro se descontrole sus emociones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo ayudarnos? Porque puede que usted tenga un buen control de sus emociones, tanto de sus emociones tóxicas como de sus emociones que son de tanta bendición, como el gozo y como la alegría, pero puede que alguien en el hogar no lo haya logrado y tenemos es que ayudarle. ¿Cómo hacerlo? Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y este es un versículo para todos en el hogar. Dice: la blanda respuesta quita la ira. Y a veces pasa que alguien se aira, que no tomó control de sus emociones y empezó a levantar su tono de voz, y la otra persona tampoco tomó control de sus emociones y entonces con los gestos de su rostro muestra que está incómodo o que no le gusta lo que está pasando, y entonces uno empieza a hablar más fuerte y el otro a no dejarse, y en lugar de apagar ese fuego, como que se enciende más esa chispa y ese fuego y empieza a subirse como la adrenalina, y ahí es donde vemos tantos casos de violencia intrafamiliar.
casos donde las personas se enceguecen. Cuando una persona se aira, puede enceguecerse hasta a un punto de que puede coger cosas a golpes. Cuando una persona se aira, puede enceguecerse hasta el punto que puede maltratar. Cuando una persona se aira, puede enceguecerse hasta el punto que puede atentar aún contra él mismo. Y si hay alguien que no sabe controlar sus emociones en el hogar, lo menos que va a ayudar es que las otras personas del hogar se igualen o quieran como una competencia de quién tiene la razón. No es un tiempo de competencia. Los hijos no están para competir con los padres. La esposa no está para competir con el esposo. Somos un equipo. Por eso, cuando veamos que alguien no puede manejar sus emociones, debemos recordar que la blanda respuesta quita la ira, que la manera de apagar ese incendio es con la blanda respuesta. Es ayudarle a recordar a esa persona que quien gobierna el hogar es Dios. Alguien dirá, pero lo que está diciendo el pastor es difícil. Puede que sea difícil para algunos, pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay personas que a veces la persona que está con su alma agitada le dice, pero dígame algo, y la otra persona se queda callada y mirándola como con desprecio, y piensa que quedándose callada de esa manera está apaciguando la ira. Pero a veces aún ese silencio hace que la otra persona más se encienda, porque la otra persona está sintiendo como que usted lo está rechazando, como que para que usted no es importante lo que él está sintiendo. Para esto se requiere sabiduría, y la sabiduría viene a través de la palabra. La palabra dice que el que no tiene sabiduría la pida a Dios y él se la dará. La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien se aira en la casa, recuerda, no hay que echarle más leña al fuego. Al contrario, tenemos que apagar ese incendio. ¿Cómo lo apagamos? Dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta es la manera en la cual nosotros podremos apagar ese incendio que quiere levantarse en el hogar por algún miembro del hogar que no ha logrado controlar sus emociones. También es importante tener en cuenta el siguiente consejo para todos dentro del hogar. En mi hogar sabemos decir las cosas, y es aprender a hablar, aprender a decir las cosas. Muchas personas dicen, ay, pero es que a usted no se le puede decir nada, a usted no se le puede decir definitivamente nada. No, no es que no se le pueda decir nada. Muy posiblemente es que usted tampoco sabe decir las cosas. Todo lo que estamos viendo hoy está en la palabra. Por la maldad de muchos, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, y nosotros no vamos a permitir que ese frío en el amor entre en nuestro hogar ni en nuestra relación con Dios, sino al contrario, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos que aprender, saber decir las cosas. Para decir las cosas no es solamente saber qué palabras decir, pensar antes de hablar, llegar a detenerse un momento, en ese momento en el cual las cosas se están poniendo un poco tensas. Es un momento no de abrir la boca y como una metralleta lo que salga, las palabras que salgan, no, al contrario, cuando la cosa está tensa es cuando hay que hacer más silencio y pensar y decirle, Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Cómo debo hablar? No quiero ofender, quiero que me uses, amado Dios. Esto que les estoy diciendo, vuelvo y les repito, para algunos será algo difícil, pero es como cuando encendemos la fogata. Al comienzo el viento va a apagar, pero tenemos que seguir insistiendo e insistiendo hasta que llegará el momento que se volverá un estilo de vida. Sí,
conozco personas que saben decir las cosas. A veces cuando yo veo a esas personas, yo quiero aprender de ellas. Yo digo, Señor, mire esta persona cómo corrige o cómo dice esto sin hacer sentir mal a los demás. Yo necesito que me des esa forma de saber decir las cosas. El consejo de en mi hogar sabemos decir las cosas está en Colosenses capítulo 4 versículo 6, donde dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y dice, es importante que haya una gracia en nuestras palabras. Mire que hay cosas que hieren tanto el corazón, como cuando las palabras no se saben decir, o fuera de eso se dicen en el momento que no se debían decir, o fuera de eso se dicen en el contexto o en el ambiente donde no se debían decir. Hay esposas que se quejan mucho porque su esposo las corrige en público. Entonces hay una visita y el esposo dice: ay, es que ella siempre ese jugo lo deja sin azúcar, eso no sabe a nada. Y como que la esposa queda en evidencia delante de los invitados. Eso no es saber decir las cosas. Y en ese momento, en lugar de animar a tu esposa, lo que estamos haciendo es colocar dolor en su corazón, heridas en su corazón. Hay personas que no saben decir las cosas y que son amigos del sarcasmo. Y cuando hablamos del sarcasmo, el sarcasmo quiero que lo vea como una ofensa disfrazada, como ese dicho que dice: tira la piedra y esconde la mano, como que está tratando de ofender, pero lo hace de una manera disimulada. Aparentemente disimula el sarcasmo, pero es muy directo, es como una indirecta que se está diciendo, como que esa esposa con mucho amor está haciendo el almuerzo, y cuando él empieza a comer, de pronto dice: es que definitivamente nadie cocina como mi mamá. Ese es ser sarcástico, es tratar de minimizar el esfuerzo que está haciendo su esposa en eso que él le sirvió en ese momento a la mesa. O también personas son sarcásticas con sus hijos y le dice y los comparan. Cuando hay comparaciones se usa el sarcasmo. Cuando de pronto uno de los hijos en el colegio no rinde igual que el otro, y entonces le dicen a ese hijo: es que usted no es como su hermana, mire, su hermana, ella sí ocupa el primer puesto, porque el primer puesto es para la gente inteligente. Y aparentemente está hablando, pero ahí está hiriendo, está haciendo sentir al otro hijo como si fuera un ignorante, lo está comparando, y todo eso, en lugar de ayudar en las relaciones del hogar, lo que está haciendo es que haya rechazo. Y por eso, en ese espíritu de rechazo, empiezan entre hermanos a contender el uno al otro, y eso evitará que haya una buena armonía en el hogar. Hay que saber decir las cosas. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Un padre no tiene por qué usar groserías en el momento en que habla. Si hay algo que ofende a un hijo, es escuchar que un papá o la mamá lo trate con groserías, porque para un hijo es la mamá, es el papá, es alguien de autoridad. Las groserías deben salir del lenguaje de todos, porque las groserías es maledicencia, es hablar mal. Las personas que han estado bajo la influencia de un espíritu de rechazo son las personas que con más facilidad, en momentos de desacuerdo, en momentos de enojo, empiezan a decir groserías. Las groserías son una señal del rechazo y del corazón resentido. Un corazón resentido es un corazón que dice groserías. Un corazón que está lleno de Dios es un corazón que bendice, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón
abra la boca. Es necesario aprender a hablar. Hay que evitar esos comentarios hirientes y provocadores. Eso, a veces esa chispa, no la del Espíritu Santo, sino una chispa que enciende un fuego que hace daño, viene de la lengua, de cómo no se sabe decir las cosas. Santiago habla de la lengua, que cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Pues no, así es la lengua. Tenemos que aprender a que de nuestra boca solo salga bendición y no maldición. Y el último consejo que vamos a ver hoy para todos en esta serie, después empezaremos a ver el consejo uno por uno para el esposo, la esposa, los hijos. No se pierda esta serie que vamos a estar viendo en estos días. El amor de muchos se enfriará, pero nosotros no lo vamos a permitir, porque Dios nos está dejando estas tareas por su palabra. Y el último consejo para hoy es: en mi hogar hay claridad de roles. En mi hogar hay claridad de roles. Y cuando hablamos de los roles, estamos hablando de las funciones y las responsabilidades que cada uno tiene en el hogar. En el hogar todos no tenemos las mismas responsabilidades, pero desafortunadamente en esta generación, en estos tiempos, los medios se están encargando de hacer que los roles se cambien, que se inviertan los roles. Viendo algunas películas últimamente, notamos que todo ahora es tan diferente. La película ahora es la princesa la que tiene que rescatar al príncipe. Ahora las películas muestran que en medio de la guerra murieron todos los hombres y quedaron salvas 3 mujeres. La película muestra ahora que es la mujer la que defiende al hombre. Eso es lo que ahora se ve en redes sociales y en los medios de comunicación. Algunas mujeres, en su deseo de mostrar que son fuertes, algunas de ellas les ha faltado sabiduría y le han quitado la responsabilidad al esposo, y eso no conviene, porque después ellas son víctimas de esa mala decisión, porque inicialmente intentaron ayudar y algo que ellas vieron como una ayuda después se les convirtió como una responsabilidad. Le quitaron responsabilidades a su esposo, y cuando ya se dan cuenta y quieren que su esposo cumpla con sus responsabilidades, él ya no quiere hacerlo, porque esa mujer, ella misma fue la que le quitó esas responsabilidades, y ahora va a ser muy difícil que él responda. Es por eso que tenemos que aprender en el hogar a tener claridad de los roles. Dios es un Dios de orden. Dios diseñó a Adán, Dios diseñó a Eva, y a cada uno le dio una función diferente. A Adán le dio esa función de ser bendición, de enseñorearse sobre todo lo que Dios había creado, de administrar. A Eva le dio esa función de convertirse en una ayuda idónea, de que no era bueno que el hombre estuviera solo, de ser esa compañía, ese refrigerio para su esposo. Pero también ahí la Biblia es clara y muestra algunos roles en Colosenses capítulo 3 versículo 18, donde Dios le habla por la palabra a cada uno en el hogar, y te darás cuenta que a todos no les dice lo mismo, porque no es el mismo el rol del esposo al rol de la esposa, ni es el mismo el rol de los hijos, ni tampoco es el mismo el rol de los padres. Cada uno tiene unas tareas y unas funciones específicas en bendición, y si logramos, si cada uno cumple esa tarea, va a haber gozo, va a haber alegría. A los hijos le conviene, a los padres le conviene, a ese esposo y esa esposa nos conviene. Ahí dice en Colosenses capítulo 3 versículo 18, y empieza con la mujer diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahí está la palabra enseñándole a la mujer que a la mujer le conviene estar sujeta a su esposo. Y cuando habla de sujeción, está hablando de permitir que el esposo cumpla su función. De esa manera, eso le conviene a una esposa.
Vemos a veces que cuando se hace un trabajo en una empresa y entonces se va a cambiar los escritorios del lugar, entonces el jefe dice, bueno, entre todos vamos a reorganizar estas oficinas, y vemos a veces las mujeres cogiendo las cosas más pesadas como demostrando que ellas pueden, y los hombres por allá con una escoba y un recogedor barriendo, y se piensa que se tiene que demostrar que se es más fuerte o que se es igual que el hombre. Pero quiero decirte algo, mujer, eso no te conviene. No necesitas demostrar que eres más fuerte que el hombre, ni que eres mejor que el hombre. Tú eres mujer y Dios te hizo perfecta, y el rol y la tarea que Dios te dejó a ti como mujer es una tarea única y especial que tú no puedes abandonar para quitarle las responsabilidades a tu esposo. Eso es lo que vamos a ver en esta serie de enseñanzas. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno dentro del hogar? Hoy simplemente estamos viendo consejos para todos, pero también seguimos leyendo, y ahora le habla al esposo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y cuando la palabra habla al esposo, está hablando de ser áspero, o sea, algo áspero es algo que carece de suavidad. La Biblia está diciéndole al hombre que sea un hombre que sepa tratar a su esposa. Puede que el hombre no la golpee, puede que no la toque, pero puede que le haga daño con sus palabras, con sus actitudes, con sus desprecios, con tantas cosas, y es una manera de ser ásperos. Y Dios le dice al hombre que el hombre debe aprender a tratar a su esposa. Dice: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si cada uno cumple esa función, ese rol dentro del hogar, conoceremos lo que es la armonía. Pero también la Biblia habla a los hijos, y a los hijos les dice: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y aquí la palabra para los hijos es obediencia, y eso sí que ha sido difícil para algunos jóvenes en estos tiempos, porque los jóvenes muchas veces siguen modelos y patrones, y los modelos y patrones de hoy en día son los modelos de rebeldía, son los modelos que están en contra de las reglas, son los modelos que van en contra de todo. Y así por eso se da uno cuenta que en algunos hogares los hijos quieren llevarle la contraria a los padres. Los hijos quieren como también ellos demostrar que es como ellos quieren y como ellos dicen. Pero aquí la palabra dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Dice: porque esto agrada al Señor. Porque los padres cumplen su rol de protección, de amor, de provisión. Los padres al menos merecen ese respeto, y al menos merece tu obediencia. Pero también no solamente Dios le habla a los hijos. Uno cuando tiene hijos no solamente le dará cuentas a Dios de cómo es como esposo, sino también cómo es como padre. Y dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que Dios le dice al hombre: debes saber tratar a tu esposa y debes saber tratar a tus hijos. Dios le dice a la mujer: debes saber tratar a tu esposo y debes saber tratar a tus hijos. Vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué es exasperar? Exasperar es provocar a gran irritación, es provocar una gran irritación o enfado. Como que también hay padres que como que molestan a los hijos o les ponen tareas que no hacen parte de su rol. La que debe cuidar a los hijos es la mamá. Hay veces que hijos tuvieron que cuidar a los hermanos porque los padres tuvieron que salir a trabajar, y entonces esos hijos se sintieron empoderados, y era un hermano, pero por el hecho de que la mamá no cumplió su rol de ser mamá o su papá no cumplió su rol de ser papá, le transfirieron ese
rol a ese hijo. Puedo ser un hijo mayor y ese coge a sus hermanos y los trata como si él fuera el papá o como si fuera la mamá, y los casca y hace muchas cosas sobre ellos, y después ese resentimiento entre hermanos porque los roles fueron invertidos. También puede suceder que hay esposas que tratan a sus esposos como si fueran hijos, entonces corrigen al esposo como si fuera un hijo, y ahí sí, como dice el dicho, son alcahuetas de sus hijos. En pocas palabras, defienden a sus hijos y corrigen al esposo, y ahí hay una cierta mezcla de tantas cosas, que esas mezclas no son saludables. Si cada uno dentro del hogar hace lo que Dios quiere que haga, téngalo por seguro que habrá un avivamiento en nuestra relación con Dios y en el hogar. Es importante tener eso en cuenta. Por eso un día Dios le mandó una razón a un rey con un profeta y le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Y ese rey inmediatamente fue y oró y clamó a Dios, y Dios tuvo misericordia de él y le dio 15 años más de vida. Pero Dios le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Muy posiblemente en su hogar los roles estaban invertidos, habían cosas que tenían que arreglar, y quiero que se den cuenta. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. También en la forma de corregir, en la forma de decir las cosas, provocarlos a irritación o enfado. Hay padres que por todo lo corrigen, por todo los llamamos como el pájaro loco, que todo el tiempo está ahí golpe y golpe y golpe, o la mamá quejándose de los hijos como una gotera continua ahí, todo solo le ve lo malo, y de esa manera exasperáis a vuestros hijos, y eso hace que ellos se desalienten. Llega un momento donde ya ellos se desaniman y no quieren hacer absolutamente nada. Todos estos principios los vamos a ir profundizando en nuestra serie El amor de muchos se enfriará. Hoy el consejo era para todos. Posiblemente vamos a seguir primero con los consejos generales para todos, y después vamos a empezar a ver el consejo para esposo o para esposa, o para hijos o para padres. Amado Dios, queremos, Padre Santo, que en nuestra vida haya un verdadero avivamiento, que mientras que el amor de muchos se enfría, Señor, en nuestra relación contigo, Señor, seamos avivados, y que ese avivamiento esté en las relaciones en nuestro hogar. Ayúdanos a poner nuestra vida en orden primeramente delante de ti. Recordamos, Señor, en mi hogar gobierna Dios. En mi hogar nos comprometemos, Señor, a colocar de nuestra parte para que haya armonía. En mi hogar, Señor, cada uno nos esforzamos por tener control de nuestras emociones, de no echar leña al fuego. En nuestro hogar, en el nombre de Jesús, nos comprometemos a saber decir las cosas. Ayúdanos a saber decir las cosas, colocar gracia en nuestras palabras, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean palabras que edifiquen, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también en nuestro hogar nos comprometemos a tener claridad en los roles, amado Dios. Te pedimos perdón, amado Dios, porque en muchas ocasiones todos estos consejos no los hemos tenido en cuenta. Algunos de ellos, aunque los sabemos, en la práctica, Señor, no logramos llevarlos a cabo. Queremos perseverar. Tú dices: el que persevere hasta el fin será salvo. Queremos perseverar, y así como se persevera para encender, amado Dios, allí una hoguera, así tenemos que perseverar para que el amor en nuestra vida se avive, para que empecemos a experimentar
avivar esa armonía en nuestro hogar, aún en medio de tiempos difíciles. Mientras que en otros se apaga el amor, en nosotros se aviva más, porque viene esa chispa del Espíritu Santo y no trae un fuego extraño, sino trae el fuego de Dios, y el fuego de Dios va a avivar y va a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y que haya realmente una armonía en el hogar, que el lugar donde más paz sintamos sea en nuestra casa. En el nombre de Jesús bendecimos nuestro hogar, bendecimos nuestra familia, y te damos gracias por estos consejos que estamos recibiendo en esta serie llamada El amor de muchos se enfriará.